Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Sor Patrocinio, más conocida en su época como la monja de las llagas, fue una mujer de carácter, inteligente y guapa hasta cuando era anciana, de la que se dijo que era la más hermosa de Madrid. Su belleza encerraba un carácter enérgico y una naturaleza robusta, forjada desde su nacimiento, en una vida verdaderamente tremenda que solo una mujer de su temple pudo soportar. Su santidad y su prudencia en el gobierno quedaron acreditadas por el hecho de que sus compañeras la eligieron abadesa 42 años consecutivos, lo cual es probablemente un caso único. Su vida mística, éxtasis, levitaciones y revelaciones, así como los estigmas que recibió en su juventud, fueron atestiguados muchas veces por distintos testigos oculares. María Josefa de los Dolores, Anastasia Quiroga y Copo Pardo, era hija de un alto funcionario de palacio que tuvo que huir de Madrid en 1811, en uno de los frecuentes vaivenes del rey José I. El funcionario envió por delante a su esposa, que estaba en avanzado estado de gestación, y que, o bien fuera por el susto y las angustias de la huida, o por el traqueteo del carruaje, adelantó el parto y dio a luz una niña. La madre, que odió a su hija toda la vida, la abandonó en el suelo nevado, hasta que 3 días después, cuando su padre pasó a caballo por allí, la oyó llorar y la recogió aún viva. Su madre quiso envenenarla de niña y de adolescente se empeñó en casarla con Salustiano Lózaga, el libertino que sedujo a la reina apenas en su pubertad. La marquesa de Santa Coloma la ayudó a entrar en las comendadoras de Santiago, de donde pasó a las concepcionistas, con el nombre de Patrocinio. Fueron 3 años de tranquilidad para ella, sin tener que soportar el maltrato de su madre, y un tiempo de formación. Una parte del convento de las comendadoras estaba habilitado como residencia para señoras de edad de la aristocracia madrileña, a las que tuvo que servir Sor Patrocinio a cambio de su manutención y de las que aprendió las buenas maneras, que no las pudo ver ni en su entorno familiar, ni en San Clemente, y que tan necesarias le fueron posteriormente para saber tratar a los más altos personajes, incluidos los reyes de España. Las comendadoras no solo respetaron su decisión de profesar en una orden diferente a la suya, sino que le ayudaron a hacerlo, y mantuvieron siempre muy buenas relaciones, por el buen recuerdo que dejó, y que persiste al día de hoy. Sor María Isabel de Jesús, su secretaria y autora de La vida admirable, tuvo la información de la estancia de Sor Patrocinio en las comendadoras por 2 religiosas antiguas, las madres María del Carmen Jesús Nazareno y María Hipólita de Santa Constancia, que conocieron a Bernardina Sánchez, una comendadora a la que se le encargó atender a Sor Patrocinio en aquellos 3 años, y esta mujer les refirió, entre otras cosas, los ataques que Sor Patrocinio ya recibía en ese tiempo por parte del demonio. Sor María Isabel de Jesús lo cuenta casi todo en La vida admirable, pero en su declaración en el proceso de beatificación añade algo más que no está en su libro. Cito textualmente lo que declaró. Contaba doña Bernardina que eran tantas las formas y figuras con que el enemigo infernal la perseguía, que muchas veces cuando la sierva de Dios estaba descansando, le subían hasta por las almohadas bichos en figuras de lagartos, ratones y salamanquesas, todos los cuales desaparecían tan pronto como la sierva de Dios abría los ojos, de lo cual fue testigo ocular la referida señora, doña Bernardina, que estaba día y noche al cuidado de la sierva de Dios y pasaba con ella largas horas de oración. Pero la Madre Ascensión me facilitó información de algo todavía más importante que los datos de archivo.
Me enseñó el ajuar de una imagen que se venera en ese convento, el divino niño montañés, para el que Sor Patrocinio bordó una túnica en plata, que ellas conservan. El trabajo es impresionante, y más si se tiene en cuenta que está realizado por Sor Patrocinio entre los 15 y los 18 años. Cuenta Sor María Isabel de Jesús, en La vida admirable, que entre las gracias extraordinarias que Sor Patrocinio recibió de niña, una de ellas fue el consuelo de la Virgen, que se le aparecía a la edad de 4 años, para enseñarle a leer, escribir, coser y bordar, porque su madre le mandaba hacer esos trabajos y la castigaba, porque no sabía hacerlos. El 30 de julio de 1829 se le abrió la llaga del costado, en presencia de su superiora, y al año siguiente se le abrieron las llagas de la cabeza, pies y manos. La noticia corrió por el pequeño Madrid de entonces. La noche del 7 de noviembre de 1835, el ministro de Gracia y Justicia del gobierno, Mendizábal, ordenó que un juez, un escribano y un médico invadieran la clausura con una escolta de milicianos y apresaran a las monjas para acabar con la superchería de las llagas. Era la revancha de Salustiano Lózaga, ahora gobernador de Madrid, fundador del Partido Progresista y cabeza del Gran Oriente Espérico, una de las obediencias de la masonería española de entonces, que quería coaccionar a la monja para hacerla suya. La llevaron a una casa de la calle de la Almudena, donde le pegaron, y uno de los culatazos le provocó un vómito de sangre. De vez en cuando Olózaga aparecía y se ofrecía a sacarla si accedía a ser su esposa. Como no tuvo éxito, Sor Patrocinio pasó un año en Las Arrepentidas, que era la cárcel de prostitutas de Madrid. De allí pasó desterrada a Talavera, donde enfermó y tuvieron que trasladarla a Torrelaguna. Y fue en Torrelaguna donde bordó una casulla. Nunca como en este caso, las imágenes valen más que miles de palabras del amor y la delicadeza con los que Sor Patrocinio trataba a Jesús sacramentado, que se hace presente cada día en el sacrificio de la Santa Misa. Por eso, además de la casulla, Sor Patrocinio bordó una estola, un manípulo, una palia y una carpeta de corporales. A lo largo de 41 años, estuvo desterrada 8 veces y otras 5 fue devuelta a su comunidad por real decreto. Estuvo 2 veces desterrada en Francia. La primera, en 1852, tan solo unos meses en los que estuvo a las puertas de la muerte. Y la segunda, en 1868, en los que estuvo 8 años en el exilio. Todos estos años, Sor Patrocinio, cuya ocupación principal era rezar, fundar o reformar conventos y crear escuelas para niñas, sufrió todo género de persecuciones y calumnias y fue perseguida con parecida tenacidad por los gobiernos sectarios de Mendizábal y Espartero, por el progresista de O'Donnell y por los moderados de Bravo Murillo y Narváez. Como escribió su biógrafo, Benjamín Jarnés, la monja de las llagas no pudo sustraerse a las críticas malignas de masones, liberales, progresistas y todos los que en un momento dado se sentían frustrados en sus ambiciones políticas. La persecución tenía sus razones. Logias y políticos recelaban de su influencia en palacio, pues Isabel II la admiraba mucho, y Sor Patrocinio se esforzaba en reconducir a la temperamental reina, a quien recién asomada a la pubertad, Espartero, después de alejar a la reina madre, había rodeado de apuestos hombres. Don Francisco de Asís, el devoto esposo de la reina, también admiraba a Sor Patrocinio, y ella utilizó su influencia para sostener aquel difícil matrimonio que ella había predicho, así como para ayudar a los menesterosos y fundar conventos en los reales sitios. A Sor Patrocinio se le debe también
que Isabel II pidiera y obtuviera del Papa 3 nombramientos de cardenal para la Iglesia de España, que por entonces no tenía ninguno. En 1844, derrocado Espartero, un espadón que había sido títere de las logias y del embajador inglés, Isabel II la hizo volver a Madrid por real decreto. En los 24 años siguientes, la monja fue desterrada una y otra vez, con un breve intervalo de paz, en los primeros años 60 en que, sin hostilidad del gobierno y con la protección regia, fundó 15 conventos y reformó 4. Instituyó la adoración perpetua al Santísimo Sacramento y en cada convento que fundó o reformó, creó una escuela gratuita para niñas pobres. Al estallar la Revolución de 1868, que fue en realidad un golpe de estado de generales, curiosamente de los más favorecidos por la reina, Sor Patrocinio huyó a Francia por orden del cardenal primado, y allí continuó su labor de reforma y fundación de conventos, con la bendición del Papa, que le dio amplias atribuciones. En 1870, la Comuna la sorprendió en París, de donde pudo salir gracias al pasaporte y el dinero que Olózaga, su desdeñado galán, que ahora peinaba canas y era embajador de España, le proporcionó en un arranque caballeroso. Tras la restauración, Alfonso XII la hizo volver y Sor Patrocinio dedicó discretamente sus últimos días a la reforma de conventos. Murió en el de Guadalajara que ella misma había fundado. Fuera de su comunidad, nadie se enteró de su muerte. Durante el sexenio revolucionario de 1868 a 1874, la sátira pornográfica se convirtió en una punta de lanza de la campaña de desprestigio contra la monarquía borbónica, centrada especialmente en airear los escándalos sexuales de Isabel II. Las principales ciudades del país se llenaron de impresos obscenos, de evidente tendencia republicana y anticlerical. Estas acuarelas, que combinaban crudas escenas de sexo en grupo, masturbación, sodomía, lesbianismo o bestialismo, tenían como protagonistas a la reina, a su confesor el padre Claret o a Sor Patrocinio. Sor Patrocinio fue juzgada y declarada injustamente culpable de utilizar sus dones extraordinarios para favorecer al bando carlista. Más tarde, los mismos la acusaron de apoyar a la reina, contra la que lucharon los carlistas, y oculta su verdadera vida. Por toda esta serie de mentiras y calumnias, llevamos demasiado tiempo sin saber quién fue Sor Patrocinio. Pues bien, descubramos una faceta de su vida. En ocasiones, a Sor Patrocinio se le concedió el don de penetrar en el interior de las conciencias, y no dudó en utilizarlo, no para satisfacer intereses bastardos o curiosidades malsanas, sino para provocar la conversión del corazón y llevar a las almas a Dios. La Madre Pilar cuenta en su escrito algunos casos. Hay varios, pero vamos a referir aquí 3 casos bien distintos, por tratarse de personajes tan diferentes como los masones, un noble y un sacerdote. El primer caso lo cuenta Sor Isabel de los Remedios, y dice así: he dicho que penetraba los más íntimos secretos del alma, y así es, no solo yo, sino otras a quienes se lo he oído. Teníamos la experiencia de que penetraba el interior, causando en muchas ocasiones, con solo presentarse, la paz y sosiego, a veces perdido. Y esto no solo las religiosas, sino también los seglares. Me consta que hizo muchas conversiones y arreglos de vida, y haber sacado de la maldita secta masónica a varios personajes, no pudiendo dejar de hacer lo que aquella santa les aconsejaba, pues su dulzura subyugaba y arrastraba al bien. Tenía una mirada sumamente modesta y dulce, pero al mismo tiempo tan penetrante, profunda y perspicaz, que no se podía sostener. Y cuando se fijaba, no se podía menos de bajar a buscar los rincones de la conciencia,
porque claramente se conocía que había penetrado los secretos de ella, y así ganó muchas almas para Dios, y las sacó de la boca del dragón infernal. El segundo caso es el de un noble, con un alto puesto en el palacio de la reina Isabel II, y lo cuenta el doctor Juan González de San Román. También me refirió el marqués de Valderas lo siguiente. Era este señor, secretario de la estampilla de palacio, en tiempo de Isabel II, la cual le dio un rollo de papeles para que los llevara a la madre patrocinio al convento de Madrid. El señor conde contestó, y respetuosamente, que estaba harto de esa monja milagrera, embaucadora y embustera, y por consiguiente ponía a disposición el cargo que desempeñaba, del cual hacía dimisión y se retiró. Pero después de haber salido de la cámara, recapacitó que había obrado mal, y seguidamente volvió a ver a su majestad, pidiéndole perdón y aceptando el encargo que le había hecho. Salió de palacio, tomó el coche y sin detenerse ni hablar con nadie, fue a llevar el rollo de papeles a la madre patrocinio, la cual al verle le dijo: «Señor marqués, ¿cómo viene usted a visitar a esta monja milagrera, embaucadora y embustera?» Al oír el marqués estas palabras, cayó de rodillas pidiéndole perdón, comprendiendo que en aquello había algo de sobrenatural, por haber inspirado Dios a la madre las palabras que él había pronunciado. De tal manera influyó en el modo de ser del marqués este hecho, que varió completamente de vida, cumpliendo los oficios de cristiano desde entonces, que por el espacio de 20 y tantos años había tenido en el más completo abandono. Sor Patrocinio cuenta en sus apuntes que el 13 de agosto de 1831 estaba en conversación con Jesús cuando llegó la Virgen con una imagencita en sus manos y le dijo a Sor Patrocinio que no estuviera triste, porque por medio de aquella imagen iba a poner en sus manos las misericordias y tesoros de su hijo. Sor Patrocinio respondió: «Señora y reina mía, ¿no veis España? ¿No veis los males que nos afligen? Hija mía, los veo, pero mi amor no puede ser más benéfico para con los hombres. Ellos se olvidan de mí y retiran las misericordias. Y por esto, a esta imagen le darás el título misterioso del olvido, para darles a entender que me han olvidado, pero yo, que soy vuestra tierna y amorosa madre, quiero poner a la vista de todos los mortales, con esta imagen mía, que jamás mis misericordias se apartarán de ellos». Miraba yo con gran ternura a tan divino simulacro, cuando vi que mi invictísima reina cogió un pañuelo de las manos del príncipe San Miguel y aplicándole a la soberana llaga del costado de nuestro amante Jesús, lo empapó la divina señora en sangre de aquel divino corazón, y después aquel pañuelo, así empapado, lo puso sobre esta encantadora imagen, y después vi que la soberana reina rociaba a este pueblo con la sangre preciosísima. Después me dijo hasta 3 veces: «Hija mía, ¿me amas?». Y le dije: «Señora mía, vos sabéis que os amo y deseo ser toda vuestra». Ella respondió: «Pues a tu solicitud y cuidado dejo el culto y veneración de esta sagrada imagen mía, con el título de Olvido, Triunfo y Misericordias. Ella será la consoladora del mundo, y todo afligido encontrará en mí el consuelo, por la mediación de esta mi imagen. Al alma que se rinda a sus pies me pidiese alguna cosa, jamás se le negará mi amor. Será el consuelo del mundo y la alegría de la Iglesia Católica. Y por su medio, mi hijo y yo recibiremos culto. Tú, hija mía, alcanzarás victoria del poder de Satanás y tu comunidad perfección en servirme». La imagen de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias es una imagen pequeña que preside el retablo mayor de las Concepcionistas de Guadalajara. Representa a la Virgen con el niño en brazos.
La Virgen sujeta en su mano la cadena de un dragón que tiene a sus pies. Es conocido que la cadena se rompe con frecuencia. Las monjas la sustituyen y al poco tiempo vuelve a estar rota. Estando en el coro en la oración de comunidad, de 5 a 6 de la tarde, se le apareció la Santísima Virgen en una hermosísima y resplandeciente nube, cercada de querubines, y le presentó una preciosa imagen suya, que llevaba el glorioso príncipe San Miguel, con los títulos de olvido, triunfo y misericordias. La Virgen Santísima le dijo que aquella imagen venía enriquecida con muchas gracias y privilegios para sus verdaderos devotos, que cuidase de darle culto, que la dejaba en la comunidad. Le dijo también que desde entonces le quitaba el permiso a Satanás para atormentarla por sí mismo, y que pusiera la figura del dragón amarrada a los pies de la sagrada imagen, y que ella misma la atara con una cadena y pusiera esta en las manos de la santa imagen, en señal de que quedaba sujeto. El demonio, furioso, bajó a los abismos, asegurando que mi venerada madre, que ya no podría perseguirla por sí, como lo había hecho hasta entonces de una manera terrible, y lo haría por los hombres, y no solo en vida, sino que después de muerta, la perseguiría también. Durante esta admirable visión, el príncipe San Miguel colocó la sagrada imagen en el altar del coro, oyendo la celestial música de los ángeles. La ejemplar religiosa, Sor María Juana de la Santísima Trinidad, y otras dos religiosas más, pero ignorando lo que sucedía, para ellas invisible, guardaron por entonces el más profundo silencio. Terminada la santa oración y demás actos de la comunidad, que a ella siguieron, salió mi venerada madre Patrocinio con su prelada al pequeño jardín del convento y le dijo que tenía que darle una noticia de muchísimo consuelo para su reverencia, y era que ya podía estar tranquila y sin cuidado alguno, pues no volvería jamás el demonio a golpearla ni a asustarla, porque la reina de los ángeles le había sujetado, y que le enseñase una imagen pequeñita que tenían. El consuelo de la reverenda Madre Pilar, con tan gratísima noticia, fue tan grande que solo quien haya experimentado lo que esta criatura padeció, las congojas de mi corazón a toda hora, porque aquello no era vivir. Y aunque estaba todo lo que podía conmigo, y en el coro la tenía a mi lado y muchísimas veces la llevaba donde yo iba, o bien me iba yo a la ropería, donde ella estaba. Mas a pesar de todo, parecía como uno que está acechando y no pierde la más pequeña ocasión. Así hacía el maldito, y así, cuando por alguna cosa forzosamente precisa no la veía, era grandísima mi zozobra y desasosiego. Y así digo, que solo yo, que lo padecí, puedo decir cuál fue mi gozo, descanso y alegría al oír tan deseada nueva, que no puedo explicar el júbilo que sintió mi corazón. Salieron del jardín la prelada y la súbdita y se fueron a la sala de recreación, donde había muchas imágenes, las que, vistas por la sierva de Dios, dijo que no era ninguna de aquellas. Siguieron buscando, y cuando la encontraron, al abrir la prelada la vidriera del nicho donde estaba, dijo mi venerada madre abrazándose a ella: esta es. Sorprendida la abadesa por no haber visto nunca aquella imagen, le preguntó y mandó que, como prelada, le dijese lo que aquello significaba. Mi amada madre le dio cuenta de cuánto había pasado y de cómo la reina del cielo le había dicho que, así como la señora sujetaba al demonio, así ella cuidase del culto de aquella imagen, que el demonio no volvería a golpearla ni a asustarla. Uno y otro se cumplió enteramente, porque desde aquel dichoso y memorable día cesaron todo estrépito y golpes. Nada se volvió a oír en el convento, y la sierva de Dios quedó tan segura que jamás el demonio le volvió a dar el más mínimo golpe ni susto, pudiendo andar ya con entera libertad, sola por todas partes. La Madre Pilar quedó con la mayor tranquilidad, descanso y gozo.
La causa de beatificación de Sor Patrocinio se abrió en 1907. Pese a todas las campañas de desprestigio y las calumnias, cuenta con testimonios de gente muy poderosa que defienden sus poderes, entre ellos su fiel amiga la reina Isabel II, que dijo lo siguiente en una carta escrita en París, el 18 de enero de 1904. Contra ella se ha dicho todo lo malo que decir se puede, pero todo fue urdido por los emisarios del maldito Satanás. Comienza asegurando que los hombres que la criticaban lo hacían únicamente con el propósito de desprestigiarla, después de asegurar que la monja nunca tuvo influencia directa sobre las políticas del Estado y que sus poderes eran fidedignos y no inventados. Y escribió: y doy muchas gracias a Dios, porque me ha conservado la vida, hasta este momento, en que puedo desmentir de una manera solemne todas las calumnias e imposturas que contra tan santa religiosa propagaron los enemigos de Dios y de la patria española. Hoy Sor Patrocinio se encuentra en trámites para lograr su beatificación y para reivindicar su valiosa labor en la religión católica.